Muy buenos días, mi nombre es Jacqueline Poveda Quintana del Grupo Oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María de los Ángeles desde la ciudad de Bucaramanga. Hoy, viernes 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, felicitamos a todos los músicos, en especial a aquellos músicos que le cantan a Dios, que le entregan su voz al Señor. Hoy en su día, en el día de su patrona Santa Cecilia, lo felicitamos a todos ellos. Hoy voy a compartir nuestros 5 minutos con el Evangelio que se encuentran en Lucas capítulo 19 versículos del 45 al 48. Jesús entró en el templo y comenzó a expulsar a los vendedores diciéndoles: está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los principales del pueblo buscaban matarlo, pero no encontraban el modo de hacerlo, porque el pueblo entero estaba escuchándolo, pendiente de su palabra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un gran evangelio nos entrega Lucas. Vemos lo que ha sucedido en los evangelios de estos días anteriores. Vemos el evangelio de ayer, cómo Jesús decía: lloro por mi Jerusalén. Vemos aquí en este evangelio cómo Jesús también lloraba por ese templo, por esa casa de Dios, donde Él sencillamente iba a orar, donde Él sencillamente iba a enseñar. Jesús le dice: ¿en qué han convertido mi casa? Mi casa es y será siempre una casa de oración, un templo de oración. ¿Hecho a quiénes? Hecho a aquellas personas que hacían cosas ajenas a lo que Jesús quería. Hecho a aquellas personas que sencillamente dañaban y denigraban esa casa de oración. Aquellos vendedores, aquellos mercaderes. ¿Y qué pasaba con los profetas en su momento? ¿Qué pasaba con estas personas que lo veían a Jesús de otra forma? Recordemos que siempre aquellas personas, aquellos profetas en este tiempo, aquellos maestros de la ley, no veían a Jesús como el rey o como el Mesías. Veían a Jesús como cualquier ser humano que podía venir a quitarles sus tronos, su poderío, a quitarles esa ley de ellos. No lo veían como aquella persona enviada por Dios a darnos la salvación. Entonces aquellas personas pensaban en matarlo, pensaban en dañarlo, ya se estaban acercando a Jesús, ya estaban buscando cómo poder demostrar que Jesús no era la persona más correcta que los demás decían, que los pobres decían, que los humildes decían. Dañan el templo de Dios. Sencillamente no es apartarnos de eso que pasaba en esa época. Lo está sucediendo en este momento. Dañamos nosotros el templo de Dios y no nos referimos al templo de Dios, a este lugar santo, a esta estructura de una iglesia, a esta estructura de un templo. Dañamos el templo de Dios a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Dañamos el templo de Dios con todas aquellas personas o con todas aquellas cosas las cuales nosotros destruimos cuando son cosas enviadas con Dios. Lamentablemente, nuestro país Colombia está pasando por un momento difícil. Muchos países lo están pasando, el mundo entero, Bolivia, Chile, Nicaragua, muchos lugares, muchos países del mundo están pasando por un momento difícil donde hay inconformidad por parte de las personas, donde hay inconformidad por parte de aquel humilde, donde hay inconformidad por parte de aquel pobre, o donde hay inconformidad por parte de aquel ciudadano que siente que están robando su nación, que están robando su pueblo, pero lamentablemente desfiguramos todas aquellas cosas. Lamentablemente nos disfrazamos de personas que vamos a salvar haciendo daño. Nos disfrazamos de personas que dañamos el orden público, de personas que dañamos la naturaleza, de personas que dañamos nuestros trabajos, de personas que dañamos esos templos que Dios nos ha dado para que nosotros enaltezcamos esa labor de Él. Sencillamente nos convertimos en personas que no sentimos el temor de Dios. ¿Cuántas personas sencillamente de las que salimos, cuántas personas de las que protestamos, cuántas personas de las que sencillamente nos parece mal aquello que hace nuestro hermano, aquello que hace aquella persona, hemos orado o hemos decidido: Señor, Dios, ayúdanos? ¿Cuántos de nosotros estamos posiblemente sufriendo las consecuencias de un mal voto, de una mala elección en el mundo entero?
¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo las consecuencias de sencillamente no pensar primero en Dios y darle ese primer lugar a Dios antes de realizar cualquier acción, antes de realizar cualquier cosa que más adelante puede traer una consecuencia, como lo que estamos viviendo en este momento en el mundo, como estamos viviendo en este momento en nuestras naciones, como estamos viviendo en este momento ante todos nuestros gobernantes? Sencillamente hay algo que se ha perdido y es ese temor de Dios. Hay algo que se ha perdido y es pensar en Dios primero antes de realizar cualquier acción. Pensar en que es Dios el que me trajo a esta vida para hacer una misión, no para hacer un daño, no para sencillamente vanagloriarme o no para sencillamente dañar ese templo del que Dios me ha dado. Enaltezcamos nuestra iglesia. La iglesia somos todos. La iglesia no son ladrillos, la iglesia no es cemento. La iglesia es toda la comunidad. La iglesia son todas las personas que quieren caminar y colocar como foco, colocar como centro a Dios ante todo. Que Dios sea el gobernante, que Dios sea nuestro Rey de Reyes, que Dios sea ese primer pensamiento nuestro en el día y ese último pensamiento nuestro en la noche. Que antes de realizar cualquier acción pensemos de qué forma esta acción agradaría a Dios y cómo estamos enalteciendo ese templo que Dios nos ha dado, cómo estamos enalteciendo esa labor que Él nos ha dado y esa misión que nos ha dado. Sencillamente, hermanos, empecemos a reinventar nuestra vida, a reiniciar nuestra vida y revisar de qué forma nosotros estamos dañando, de qué forma nosotros nos estamos comportando ante los demás y de qué forma nosotros estamos agrediendo con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones el templo que Dios nos ha dado. Jesús llora por su gente, Jesús lloraba por Jerusalén, Jesús lloraba por ese templo que le estaban destruyendo. Jesús llora hoy por nuestras acciones, Jesús llora hoy por nuestro comportamiento, Jesús llora hoy porque aún conociendo lo que había sucedido antes no aprendemos, porque aún conociendo lo que había sucedido en ese momento, en esa historia, en esta época, nosotros no entendemos que Jesús debe ser lo primordial en nuestra vida. Muchísimas gracias a todos por compartir nuestros 5 minutos con el Evangelio. Nos esperamos el día de mañana. La paz del Señor esté con todos ustedes. De antemano les recordamos a todos la peregrinación a Soracá, finalizando este año mariano, para darle gracias a la Virgencita, a la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, a nuestra intercesora, peregrinando a Soracá. Salida viernes 6 de diciembre, 9 p.m. Se pueden comunicar al teléfono 321-213-1192 y apartar sus cupos. Muchísimas gracias a todos por compartir estos 5 minutos con el Evangelio. La paz del Señor esté con todos ustedes. Bendecido día para todos y nos despedimos diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios.